Son las 6 de la mañana de este martes 19 de junio de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Por si alguien no lo sabía, Colombia se estrena hoy en el Campeonato Mundial de Fútbol, enfrentando a la selección del Japón, a partir de las 7 de la mañana. Nosotros mantendremos nuestra programación habitual, y si alguien tiene la bondad de escucharnos, le quedaremos muy agradecidos. Seguramente hay muchos a los que el fútbol no apasione tanto y prefieran saber, por ejemplo, qué será lo que reciba Iván Duque de Juan Manuel Santos en materia de economía, porque la verdad hay que decirla. Ya pues el momento de partir el ponqué y tomar la champaña y cantar el vallenato ya pasó, y ahora sí a la dura realidad. A las 6:40 de la mañana Paola Holguín nos contará cómo fue el triunfo de Iván Duque en Antioquia. La Sergio Arboleda, una joven universidad fundada en valores, la casa espiritual, el alma mater de Iván Duque. Estaremos con el rector Rodrigo Noguera Calderón, hijo además del egregio fundador de esa universidad, Rodrigo Noguera Labordi. El presidente empezó a trabajar, no hay tiempo que perder. La separación de las familias en la frontera. Trump resolvió competirle a Herodes, pero hay casos, debo decir, en que yo prefiero a Herodes. Herodes por lo menos tuvo la compasión de matar a los niños de una vez. Lo que está haciendo Trump con algunos niñitos casi recién nacidos es de una crueldad que lo deja a uno pasmado de que en este mundo pueda haber tanta maldad junta. Cristina Londoño nos hablará del tema desde los Estados Unidos. Y el fiscal Néstor Humberto Martínez, cuando habla, dijo que no iba a hablar para no afectar las elecciones, pero que tenía pruebas contundentes sobre cómo se tramitaban las elecciones en ciertos lugares de la costa atlántica. Hable, señor fiscal. Usted tiene una deuda con el país. Lo estamos esperando, y esperando con ansias. Usted tiene la obligación moral de contarnos lo que nos iba a contar. El equipo de Santos para el empalme. Naranjo para la paz. Naranjo va a explicar cómo consiguió la paz en Tumaco, cómo logró vencer a Guacho, cómo logró rehabilitar toda esa zona donde no hay una sola mata de coca. Entonces Naranjo será el hombre del empalme en materia de paz. Cárdenas, María Lorena Gutiérrez y Alfonso Prada. Alfonso Prada hablará de las maravillas del SENA y de cómo están ya perfectamente terminados todos los edificios que el SENA empezó a construir. Y cómo no ha habido clientelismo en el SENA en absoluto. En absoluto, no ha habido un solo nombramiento movido por la mano del clientelista mayor. Cárdenas hablará de las maravillas de la economía, del crecimiento económico, del superávit fiscal, del desbordado crecimiento de la industria, donde todos los días estamos inaugurando una fábrica distinta, y María Lorena Gutiérrez de las maravillas del comercio exterior de la República, que se contrae, hablando ahora con seriedad, al tema del petróleo con el que quiere acabar Petro. A propósito, volvemos a recordar que Petro confundió dos ciudades, Paramanga y Barranca Bermeja. Salió a decir en ese discurso maloliente, putrefacto que pronunció, lleno de agresiones para celebrar la paz, porque él es el apóstol de la paz. El apóstol de la paz
y la gente gritaba resistencia, 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 la paz. Pero él dijo que había ganado en Bucaramanga. En Bucaramanga tuvo una derrota, pero pasmosa casi. Ganó en Barrancabermeja. ¿Dónde están los de la USO que se van a quedar sin trabajo porque Petro, o se iban a quedar sin trabajo porque Petro iba a acabar con el petróleo? Bueno, pero en fin. En el Ecuador, Correa formalmente vinculado al secuestro de Fernando Valda en Colombia. Tendrá que presentarse periódicamente ante el juzgado. Ya Lenin Moreno tiene las pruebas todas listas de cuánto le pagó Correa a los esbirros que vinieron aquí a ese secuestro, y nos preguntamos, ¿y en Colombia quién fue el secuestrador? Esa no fue una operación encubierta de agentes secretos ecuatorianos en territorio colombiano. Esa fue una operación concertada con verdugos ecuatorianos y verdugos colombianos, secuestradores de un lado y del otro. El Ecuador está cumpliendo su deber. En Colombia, doctor Néstor Humberto Martínez, la Fiscalía ya tiene claro quiénes concurrieron al secuestro de Fernando Valda. ¿Quiénes lo ordenaron? Le doy una pista: Casa de Nariño y el Palacio de San Carlos, la Cancillería. Con esa pista de pronto se defiende usted. Congelado proyecto de código para la JEP. Ayer el Senado dijo que mientras no se pronunciara la Corte Constitucional sobre el particular, que dice se pronunciará la semana entrante, según unas lamentables declaraciones del magistrado Linares en el diario El Tiempo. Entonces ahora sí, pues nos preguntamos cómo fue que eligieron a ese señor magistrado de la Corte Constitucional, pero ahí está, dando declaraciones y diciendo que la semana entrante la Corte Constitucional resolverá el tema relativo a la JEP, para que después el Congreso pueda pronunciarse sobre el tema. El caso Santrich también queda para la semana entrante. Todo queda para la semana entrante. En esta semana no pasa nada. 250.000 niños en consumo de marihuana repotenciada. Estas sí son las noticias que conmueven, y estas sí son las noticias sobre las que el país debiera volver sus ojos. ¿Y cuántos son los niños iniciados en los ritos del bazuco y de la cocaína y de otras sustancias degradantes por los jíbaros que rondan los colegios para convertir niños en mulas del narcotráfico y para drogarlos y convertirlos a disposición de estos salvajes? ¿Por qué no nos decimos la verdad de lo que está pasando con la niñez y de lo que están haciendo las FARC con los niños? Porque el que produce la droga en grandes cantidades produce los gramos con los que se pervierte a los niños de Colombia. Volviendo al tema del señor Linares, magistrado de la Corte Constitucional, dice que el acuerdo con las FARC blindó definitivamente por 3 periodos consecutivos la prohibición de que ese acuerdo fuera tocado, de manera que el Congreso de la República quedó destituido por el señor Linares, y ese es el magistrado de la Corte Constitucional que tenemos. Un acuerdo entre un presidente con el 20%, subió al 20% de favorabilidad, ya lo verán ustedes, y unos bandidos criminales asesinos, prevalece sobre la majestad del Congreso de la República. Buen sistema piramidal de organización de justicia, diríamos, recordando a Kelsen, tenemos en Colombia. Pero lo triste es así. La economía con la que empalmará Duque. Hablaremos de eso en nuestra nota editorial de hoy, sobre crecimiento, endeudamiento, otros temas aledaños. Pedro Sánchez removerá los restos de Franco del Valle de los Caídos para levantar allá
el monumento a la reconciliación, una linda manera de reconciliar a los españoles. De manera que la guerra civil española finalmente la ganaron los comunistas. Recordemos que en la guerra civil española se enfrentaron, como un preludio de la guerra mundial, Stalin por una parte con el Partido Comunista, y estaban la Pasionaria y Lister y el Campesino, todos los comunistas que se querían tomar a España y que se la tomaron ahora con Pedro Sánchez. Y por el otro lado estaba Hitler y Mussolini defendiendo a Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Entonces Franco mandó levantar un mausoleo para recordar el 1.000.000 de muertos que costó la guerra civil española, aquella atrocidad que se desarrolló entre los años de 1936 y 1939. Entonces, como ahora viene la paz, vamos a sacar los restos de Franco, que están en el Valle de los Caídos, y los restos de José Antonio, que fue el gran teórico de la Falange española, un gesto de reconciliación para que los españoles queden en paz. Y les van a notificar que la guerra la ganaron los comunistas, la ganó Stalin. Suspendidos ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur. Era lo que se había prometido en el encuentro entre Trump y Kim Jong-un. Y bueno, a Kim Jong-un le dan de todo, le dan carro, casa, beca, y él queda. ¿En qué va el desmantelamiento de su aparato nuclear? Iñaki Indurgarain en la cárcel. Es nada menos que el cuñado del rey de España. En la cárcel. Lo van a meter a una cárcel de mujeres. Es como complicado entender el asunto. Será el único varón en la cárcel de mujeres, y allá va a estar 5 años y 10 meses, mientras su esposa la infanta y sus 4 hijos están en el exilio. Una tragedia como pocas, la de la familia de la Casa Real Española. Trump amenaza a China desde el punto de vista comercial, porque China está diciendo que va a tomar retaliaciones contra las decisiones de Trump de ponerle aranceles a ciertos productos exportados por China a los Estados Unidos, por valor hasta ahora de $50.000 millones en aranceles, en tarifas. Entonces Trump le dice: si usted toma retaliación en contra mía, yo le pongo sanciones por $200.000 millones. La paz comercial en el mundo, ¿cómo se ve? Y hoy en la historia, en un día como hoy, 19 de junio, pero de 1867, fue fusilado en Querétaro, México, el emperador Maximiliano. Empezó muy mal esa aventura, terminó peor. ¿Qué significó? Lo que valió para México el triunfo final de Porfirio Díaz y de Benito Juárez. La aventura de Maximiliano y Carlota en México. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, pues aquí llego con una nueva encuesta de Jan Haas que muestra cómo los colombianos recuperan parte del optimismo. Parte, ¿no? Todavía están las cosas regular. Y yo creo que recuperan parte del optimismo con motivo del cambio de gobierno, ¿no? Quiero pensar que es eso. Esta encuesta se hizo antes de las elecciones, pero refleja ya un cambio en el estado de ánimo. Para empezar, el presidente Juan Manuel Santos, quien durante todos estos años mostró unos niveles de popularidad bajísimos, parece que en esta ocasión mejora levemente y mejora 1 punto desde la última encuesta y 6 puntos desde abril. Tiene ahora el 20% de favorabilidad, su impopularidad es del 70%, comparado al 80% que tenía en abril de este año. Sin embargo, su gabinete de ministros parece que no levanta cabeza. Oiga, eso sí es imposible. 16% de aprobación, 71% de desaprobación. La implementación de los acuerdos de paz con las FARC siguen sin convencer, aunque han mejorado levemente. 28% de aprobación, cuando hubo momentos como en abril que tenía el 16%. Tiene una desfavorabilidad del 65%.
Al proceso de paz con el ELN no le va mucho mejor. Tiene un 23% de favorabilidad y un 66% de desaprobación. La corrupción sigue siendo el gran dolor de cabeza de los colombianos. El 81% desaprueba la forma en la que el gobierno maneja este tema y solo el 14% parece tranquilo. Y es entre los jóvenes donde hay mayores niveles de preocupación con este tema de la corrupción. El 86% de los jóvenes en Colombia desaprueba el manejo que se está haciendo en este tema. La percepción del progreso económico mejoró ligeramente, pasó del 10 al 12%, que no es mucho, la verdad. Los optimistas y los que creen que está la economía en retroceso pasó del 89 al 85%. Las expectativas de empleo, sin embargo, siguen en niveles muy malos. 64% creen que las perspectivas de empleo son malas, 6% solo buenas. En resumen, estado de ánimo, el 22% cree que el país va por buen camino, viene del 18% el mes pasado, mejoró 4 puntos en un mes, que es bien. El 79% cree que el país va por mal camino. Veníamos de un 76% el mes pasado. Así que bueno, esa es la nueva encuesta de Jan Haas, que yo creo que refleja ya el estado de ánimo ante el cambio de gobierno, ¿no? Sí, pues algo. Esta encuesta fue tomada, es que no se le olvide cuando se recaudan las informaciones. Sí. Si estamos en martes, esto debe haber sido a finales de la semana pasada, cuando todavía no habían transcurrido la segunda vuelta electoral, pienso pero yo. Ya había ambiente, ¿no? Claro, sí. Pero le quiero decir esto. Santos eleva un punto su favorabilidad. Me pregunto cuánto se ha gastado en publicidad televisiva diciendo cumplimos, metiendo mentiras y haciendo embustes y creando artificios, pero eso ha sido una propaganda gigantesca en un país quebrado, empobrecido, complicado a gastarse la plata de la gente en su propia imagen, y con eso ganó un punto. Pero mire, ha sido una publicidad de esa televisión. Eso es descomunal. ¿Cuánto ha costado ese punto de imagen de Santos? Pero a él no le importa. Se va para Londres de todas maneras. William Calderón. Gracias Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Junio del año 18. Faltan 48 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia y de América, según el doctor Fernando Londoño Hoyos. Después de electo como presidente de la República el doctor Iván Duque Márquez, la bancada de oposición más grande que se alista en el Congreso será la de la Alianza Verde, liderada por Antanas Mockus, que contará con 10 senadores. Gustavo Petro, el comandante Aureliano y jefe de la Resistencia, como candidato perdedor a la presidencia, irá al Senado, en el que ya cuenta con 4 congresistas electos de su lista de la llamada decencia. El Polo Democrático, encabezado por Jorge Robledo, también tendrá 5 escaños, los mismos del partido FARC, garantizados por el acuerdo de paz. Así serían en total 27 escaños de oposición en el Senado, si se le adicionan los de las comunidades indígenas. No parece fácil que haya un líder unitario de la oposición, o si cada partido asumirá una vocería diferente. El comandante Aureliano, el mismo jefe de la Resistencia, después de las elecciones presidenciales, ha dicho que intentará
ser la cabeza visible de la bancada. Pero es posible que otra cosa piensen los integrantes de las fuerzas alternativas en el Congreso. Caso especial, el sí decente senador Jorge Enrique Robledo Castillo. Ya se verá qué hace la oposición. La oposición nombra a su propio representante. Sí, señor. En ninguna parte está dicho en la Constitución que el puesto que se le da en el Senado al candidato presidencial derrotado, hay que explicarle eso a la gente. Esto es una reforma constitucional reciente. Esto no existía en la Constitución política. En virtud de ella, el candidato derrotado en la segunda vuelta, el candidato a la presidencia, se convierte en senador. Nadie ha dicho que jefe de la oposición. Ese cargo no existe. Exactamente. Bueno, una oposición seria, bien hecha, bien estructurada, es un elemento esencial en una democracia. La oposición para una democracia es tan importante como el equipo de gobierno. La oposición que hizo el Centro Democrático salvó al país de cuantas cosas y le dio significado y le dio altura y le dio decencia al Congreso de la República. Pero Petro lo que está declarando eso es lo mismo. Es la resistencia, no, perdóneme. Santos y Petro son lo mismo. Bueno, sí, es lo mismo exactamente. Y el candidato de Santos era Petro. Claro. Eso lo sabemos muy de primera mano y estaba convencido del triunfo de Petro. Pero la resistencia es otra cosa distinta. La resistencia es no dejar gobernar. La oposición es mostrar los errores, las equivocaciones en que está incurriendo el partido de gobierno y la orientación que le está dando al país. Resistencia, ese es un llamado a la guerra. Así es. Ese es un llamado a la guerra. De manera pues que resistir ha sido tantas veces el grito de guerra en tantos momentos de la historia. La resistencia en Madrid, la resistencia en la Guerra Civil Española, por ejemplo. La resistencia tiene ese nombre. La resistencia francesa contra la invasión alemana. O sea que también se robó la resistencia el señor Petro, el comandante Aureliano. No, eso de nuevo no tiene nada. Exacto. De nuevo no tiene nada. De pronto algún día hacemos un recorrido por lo que ha sido la llamada resistencia en el mundo, que siempre es guerra. Qué bueno tener eso, que usted nos lo explique. Sí. Porque ahora el compañero de Mar Córdoba nos tiene una grabación para que entendamos de qué se trata. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Yo aquí tengo el corazón partido, estoy tratando de mantener la objetividad periodística, pero la verdad tengo el corazón destruido, arrugado y con ganas de llorar cada vez que menciono este tema. Estoy hablando de la tragedia que estamos viviendo en la frontera entre México y Estados Unidos, la separación de miles de familias. Tenemos, según confirmó el gobierno, 11,000 menores de edad, niños, algunos de ellos de brazos separados de sus padres, en albergues a lo largo de la frontera y en otras partes del país. Algunos de esos niños, como les dije, de brazos, que fueron separados de sus papás en cuestión de minutos. Los últimos 2,000 han sido separados de sus padres en las últimas 6 semanas. Y es que cada vez que hablo de esto vuelven a mi mente imágenes de estos albergues. Las imágenes las está dando a conocer el gobierno después de darle tours a periodistas que pueden pasar por las instalaciones sin hacer preguntas y sin grabar sus propias imágenes, y a la salida les entregan las imágenes. ¿Qué vemos en esas imágenes? Unas jaulas gigantescas, son jaulas, al gobierno le molesta que se llamen así, pero son jaulas. Los niños están tirados en el piso en colchonetas, cubiertos con mantas bien calientitas porque son las que le dan a los maratonistas, parecen papel aluminio, pero no lo son. Y están solos, están sin sus papás. Sus papás, mientras tanto, están detenidos en cárceles, en centros de detención, tratando de pedir asilo político o de legalizar su situación de alguna manera en los Estados Unidos. Este es el producto del nuevo plan de tolerancia cero de la administración Trump, que ahora, antes detenían a los inmigrantes
los procesaban y los liberaban inmediatamente mientras adelantaban su proceso migratorio en los Estados Unidos, ya fuera a pedir asilo político y se lo negaran, o mientras esperaban a ser deportados. Pero ahora, como están siendo encarcelados y el tratar de entrar sin papeles a este país es considerado ahora un delito grave, pues los están separando de sus hijos. La lluvia contra el gobierno Trump ha sido gigantesca, incluyendo a la primera dama Melania Trump, que dice que los gobiernos deberían gobernar con corazón. Se está refiriendo a la administración de su propio esposo y que la separación de familias se debería frenar. Ella se suma a primeras damas demócratas y también a Laura Bush, la republicana, asegurando que esto es una situación inmoral, cruel y que parte corazones. Sin embargo, el presidente Donald Trump no está dando su brazo a torcer. Él está culpando erróneamente a la política demócrata y asegurando que él no va a permitir que bajo su gobierno Estados Unidos se convierta en un campamento de migrantes o en una instalación para refugiados. Esas han sido sus palabras. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, se rehusó ayer a disculparse por aplicar las leyes de inmigración que han generado esta separación de familias. Y en un discurso ante la Asociación Nacional de Alguaciles en Nueva Orleans rechazó críticas de que su departamento esté cometiendo actos inhumanos e inmorales. Dice que simplemente están aplicando las leyes que han sido aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos. De eso les tengo que decir, ha habido legisladores de ambos partidos, cada vez más republicanos, quejándose y criticando la actitud del presidente Trump, diciendo que él está utilizando el dolor de estos niños y el dolor de estas familias para negociar un muro en la frontera y que no es justo que lo esté haciendo de esta manera. Sabemos que incluso la ONU le ha recordado al presidente Donald Trump que está lidiando o está tratando con seres humanos, con personas de carne y hueso que están sufriendo por lo que está ocurriendo ahí. Nielsen, la secretaria del presidente Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, ha añadido que dejar en libertad a los padres que vienen con sus hijos equivaldría a una política de salga de la cárcel gratis para los indocumentados y que esto no lo pueden hacer porque vendría una nueva avalancha de indocumentados a este país. Es realmente una tragedia, es doloroso, las imágenes parten el corazón y más aún una grabación que fue publicada ayer de audio de uno de esos centros en que niños de 3, 4, 5 años no paran de llorar, gritan y piden por su papá y por su mamá y se oye la voz de un agente diciendo que lo que tienen allí es un verdadero circo. Antes de irme, tratando de levantarles un poco a los corazones, tengamos fe. Pensemos en fútbol, recemos por estas familias, pero pensemos ahora en fútbol y la mejor vibra a Colombia en Rusia. Ojalá ganemos el partido. Es lo que tengo por el momento, bastante agridulce. Te mando un beso, un abrazo muy cariñoso, papi, y regreso contigo al estudio. Sí dan ganas de llorar. Oyendo este reporte de Cristina, lo que produce son ganas de llorar. Porque los padres pueden ser lo que quieran ser, pero este castigo a niños de 3, de 4, de 5 años, condenados a vivir separados de sus padres metidos entre un galpón, eso no tiene perdón. No tiene perdón, ni la humanidad puede tolerar una cosa parecida. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues seguimos revisando con detenimiento los principales retos del presidente electo Iván Duque una vez asuma su cargo el próximo 7 de agosto. Retos, doctor Londoño, que en materia económica son inmensos porque recibe el presidente Duque un país quebrado y endeudado, debiendo en deuda pública una cifra que supera el 42% del Producto Interno Bruto. Es un panorama muy complicado, del que se va a ir teniendo más noticia poco a poco, en la medida en que el nuevo gobierno reciba el inventario de este país, una responsabilidad que será asumida por el exministro Alberto Carrasquilla. Y mientras esto ocurre,
de la ANDI al fin se desmarcan del gobierno Santos. Recuerden ustedes el señor Bruce McMaster, quien otrora fuera uno de los más importantes alfiles de Juan Manuel Santos, ahora sí, una vez elegido Iván Duque, sale a manifestar enérgicamente que la producción en Colombia en los 2 últimos años cayó significativamente. Así pues, la ANDI, que agremia a los empresarios del país, afirmó a través de un comunicado que lo ocurrido este domingo es un mensaje de confiabilidad para los mercados y para la economía, los cuales tendrán, dice la ANDI, una nueva dinámica después del proceso electoral. Sin duda, los meses siguientes tendrán un mejor comportamiento en materia de crecimiento para Colombia. Es lo que dicen desde el gremio de los empresarios. Así están las cosas allí. Hay optimismo y huele a duquismo, en donde antes solo había santismo. Estamos en un nuevo país. Y para rematar, doctor Londoño, se levantó ya la ley de garantías. Un llamado desde estos micrófonos al gobierno de Santos para que no abuse y para que no aproveche ahora la libertad que tiene para contratar de nuevo, para que no deje amarrados cientos de miles de millones a los bolsillos de sus amigotes en los días de gobierno que le restan. Sí, ya parece que no se puede robar el galeón San José, pero no se le olvide que uno de los elementos determinantes del crecimiento económico, del debilísimo crecimiento económico que tenemos, es el gasto público. Cuando usted haga austeridad y reduzca el gasto público, reduce la fuente primera de ese crecimiento económico de mentiras que tenemos. Claro, hay que volver a un estado austero. Pues, y en ese momento se le caen las cifras del crecimiento económico. Los famosos servicios comunales. Claro, porque es que el keynesianismo, doctor Londoño. Bueno, muy bien. De manera pues que ténganse finos. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Rafael Correa parece que no se librará de la justicia ecuatoriana. A partir del próximo 2 de julio, el expresidente Rafael Correa deberá presentarse cada 15 días ante la Corte Suprema de Justicia, como parte de las medidas cautelares que este lunes dictó en su contra un juez de garantías penales, luego de vincularlo en el proceso por asociación ilícita y el secuestro del ex asambleísta Fernando Valda. Recordemos que Valda se escondía en Bogotá para evitar su detención por un supuesto espionaje político y que fue secuestrado por un grupo de hombres liderados por agentes ecuatorianos. La policía colombiana frustró ese secuestro, pero luego, por orden de Santos, fue enviado a Ecuador y estuvo más de 2 años en la cárcel secuestrado por Correa. Yo soy un sobreviviente de un intento criminal ordenado por Correa. Organizó con policías ecuatorianos una empresa criminal en Colombia para secuestrarme y asesinarme, aseguró Valda, diciendo que su lucha es, además, por todas las víctimas del correísmo. Dijo que hay otros que no sobrevivieron, que los asesinaron, los desaparecieron o están aún en la cárcel. Según el abogado acusador, si Correa no se presenta cada 15 días ante la Corte Suprema de Justicia, estará incumpliendo una decisión judicial y se podría dictar orden de prisión en su contra y posteriormente la difusión de alerta roja en la Interpol. El abogado acusador también aseguró que hay indicios concretos de la responsabilidad del expresidente que se desprenden de las declaraciones de los agentes detenidos y de las autoridades de la Secretaría Nacional de Inteligencia del momento, que evidencian una orden en la cadena de mando que lleva hasta la autoridad presidencial. Correa tiene ahora 30 días para presentar sus pruebas. Si no logra convencer al juez, sería condenado de 7 a 9 años de prisión. Esperamos que Correa pague, ya veremos si termina en la cárcel, pero también hay que reclamarle a las autoridades colombianas por ese secuestro. Recordemos que Santos y la canciller fueron los que finalmente hicieron que Valda terminara secuestrado en Ecuador. Sí, lo del Ecuador está claro. Correa va a ser procesado por el secuestro de Valda en Colombia. Y lo de Colombia, el secuestro fue el mismo. Y vinieron policías secretos del Ecuador de manera insospechada para Colombia, desconocida. No. Con órdenes que se impartieron en Colombia para que la policía colombiana contribuyera al secuestro de Fernando Valda y probablemente a su asesinato. ¿Cuándo se va a investigar eso, fiscal general de la Nación? Ya veremos. De Marco. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Como era de esperarse, el jefe político del país ya impone el ritmo de trabajo en el Congreso de la República y envía mensajes claros al legislativo para que no avancen en la aprobación del Código de la JEP,
que no se debiera aprobar hasta que la Corte Constitucional no defina la constitucionalidad de la ley estatutaria que crea ese tribunal que fue confeccionado a la medida de las FARC. De esta manera vemos a un Congreso que escucha de manera atenta al nuevo presidente de los colombianos, a Iván Duque, que desde siempre, con su partido el Centro Democrático, se opuso a que se tramitara un código para la JEP que permitiera a ese tribunal favorecer a las FARC, conociendo, ordenando y practicando pruebas, así como lo están haciendo con Santrich para frenar su proceso de extradición a los Estados Unidos. Ante el panorama que indicaba que se aprobaría el código de la JEP, la bancada del Centro Democrático ayer presentó una proposición para aplazar el debate. Pero las cosas no fueron tan fáciles para el partido del presidente Duque, porque la votación del aplazamiento fue así: 24 votos por el sí y 22 por el no, una diferencia que no fue la que se esperaba. Para reforzar la convicción de los congresistas, el presidente Juan Manuel Santos envió a la plenaria de ambas cámaras a los ministros del Interior, Guillermo Rivera, al de Defensa, Luis Carlos Villegas, y al de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para tratar de convencer a los senadores de no votar el aplazamiento, pero no lo lograron y quedó el asunto aplazado hasta que la Corte Constitucional se pronuncie. Eso será en el nuevo Congreso, aunque el ministro del Interior insistirá en reabrir el debate hoy o mañana en las plenarias, hoy la de hoy. Por supuesto que arranca a las 11 de la mañana, pues estaba programada para las 9, pero seguramente por temas del partido de Colombia mejor se aplazó para las 11. En la Cámara de Representantes, donde también se discutía el código para la JEP, ante las proposiciones de más de 23 artículos, se creó una subcomisión de representantes para que averigüen con el gobierno de Iván Duque cuál es la línea que se debe trazar en este asunto. Ya sabemos cuál es el resultado. En medio de la rebeldía del Congreso para aprobar cualquier asunto del gobierno Santos o de las FARC, el ministro Guillermo Rivera prácticamente amenaza con citar a sesiones extras. Hoy veremos qué pasa, doctor Fernando. Habrá plenaria desde el Senado a las 11 de la mañana, en un clima de absoluta cordialidad y apego a las órdenes de Iván Duque, quien rechaza una justicia amañada que hasta el momento solo ha buscado favorecer a la guerrilla de las FARC. Bueno, parte del acuerdo de las 312 páginas, ¿no? Dejemos así. Sí. Deje así, dicen por ahí. Tata Castro. Muy buenos días a todos, les tenemos noticia de última hora. Está lista la alineación de Colombia con James Rodríguez, que no va a estar presente, no inicia el número 10 de la selección Colombia. Esta es la alineación con que saldrá Colombia exactamente en 18 minutos frente a Japón. En el arco, David Ospina. Luego en la defensa tenemos a Santiago Arias, Davison Sánchez, Oscar Murillo, Johan Mojica. En el medio campo, Carlos Sánchez, Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, y en la delantera José Heriberto Izquierdo y Falcao García. Las novedades: no juega Mateo Zuribe como mucha gente estaba esperando, este volante mixto del América de México. Está Jefferson Lerma reemplazándolo y no juega James Rodríguez, ponen a Juan Fernando Quintero. Nuestro Quinterito, doctor Londoño, inicialista en este primer partido de Colombia frente a Japón. Las novedades definitivamente en esta alineación es Jefferson Lerma y Juan Fernando Quintero. ¿Cómo le parece a usted esto que nadie? Izquierdo. Ese sí que es una novedad. José Heriberto el delantero que acompañará a Falcao, sí señor. Y Jerry Mina tampoco que juega en Inglaterra, José Heriberto Izquierdo, y Jerry Mina tampoco. El director técnico, el señor Peckerman, dijo pues que prácticamente lo habían acabado en el Barcelona. Claro. Que había llegado sin físico, sin espíritu, sin nada, estaba disparado, trabajando y jugando en el Brasil. Y se lo llevaron para el Barcelona. Qué emoción, qué homenajes, qué cosa tan maravillosa para que lo liquidaran. Lo tienen liquidado como jugador. Bueno, ya veremos qué pasa. Y en un minuto estaremos con la mujer más votada en las elecciones para el Senado de la República, con Paola Holguín, senadora por el Centro Democrático, generación del 14. Hablaremos de la elección de Iván Duque en Antioquia. Antioquia elige, dijimos, y el cinturón cafetero de Colombia le daría la presidencia a Iván Duque. En un minuto, Paola Holguín estará con nosotros en La Hora de la Verdad.